las calles y todo esto, no he podido dar el laboratorio con el grupo, creo que es el LA, ¿no? Pero este es hermafrodita. Eso quiere decir que ¿qué puede haber en el hermafrodita? Déjame ver si acá lo está. Ovario. Profe, usted mencionó los anfibios porque consumen las plantas. No, porque el hombre se come los anfibios. Por ejemplo, en Asia, hay países donde se comen las ranas, las ancas de rana. Y allí se encuentran enquistadas las cercarias, o sea, las metacercarias. Entonces, Profe, una fuente. Dime. disculpe, pero entonces, ¿qué es que consumen los anfibios? ¿El caracol? Los anfibios. No, los anfibios simplemente ellos están en el agua y las cercarias penetran los músculos de ellos y los invaden. Y ahí se Ah, ok, enquistan. son como accidentales, pues. ¿Sí? No, ellos son definitivos. Ah, ok. O sea, pero hacen la No, función que hacen los peces. no, la verdad Son ellos son intermediarios. hospederos intermediarios. Ah, Son ok, hospederos pero ahí, intermediarios. ajá. Los El accidental definitivos, vendría siendo el hombre, ¿no, profe? no, el hombre es definitivo porque allí el parásito alcanza la madurez sexual. Profe, Ah, entonces ok. en los tremátodos no hay un hospedador accidental, o sí podría darse un ave, una cosa así, ¿no? Un hospedador accidental, o sea, alguien que por accidente eh, O sea, que no tiene que ver nada con el ciclo. sí, lo que pasa con un hospedero accidental, él se infecta, pero no hay desarrollo de uno de los estadios del ciclo de vida, ¿no? Lo que sí hay es patogénesis asociada a la ingesta de cualquiera de esos estadios, pero el estadio que él ingesta causa un proceso inmunopatológico dentro de ese hospedero accidental. Y él es accidental porque él no pertenece a ese ambiente donde se dan los ciclos de transmisión. Sin embargo, la rana, los sapos que están nadando en estos cuerpos de agua donde están las metacercarias, ellos sí están dentro de los ciclos de transmisión. Entonces no son accidentales. ¿Me entendieron? Un accidental puede llegar ahí y de repente un animal silvestre que no forma parte habitual de allí fue por ejemplo, digamos, traído de otro hemisferio, de otro país, de repente a ese escenario epidemiológico y se convierte en un huésped accidental. Pero viendo analizando desde el punto de vista de transmisión, ¿no? Un hospedero intermediario prácticamente está en el ciclo de transmisión, hace parte del ciclo de transmisión y de ese ambiente donde se desarrollan los eventos, que es el caso de la rana. ¿Qué pasa con la rana? Ahorita les pongo el ciclo, ¿no? Yo estaba en el ciclo. La rana se infecta por las metacercarias. Entonces, estas metacercarias, ¿qué va a pasar con ellas? Ellas se van estas cercarias se van a enquistar, ¿sí? Para formar metacercarias, ¿no? Y esta rana entonces llega el hombre, las caza y se las come.
y allí se contamina con la metacercaria. Estas metacercarias entonces van a entrar al tubo digestivo del hombre. Y claro, cuando ella encuentre en ese trayecto, cuando ella encuentre su medio ambiente adecuado, ella va a transformarse en un parásito, una forma juvenil, ¿no? Del parásito. Y después cuando encuentre, por ejemplo, el duodeno o hilio ascendente en el intestino grueso, se va a transformar en un adulto. Entonces ya el hombre sería un hospedero definitivo, pensando en esas comunidades riberinas. Le digo riberinas porque el hombre vive cerca de esos cuerpos de agua, ¿no? Entonces, sería la población riberina que está acostumbrada a cazar, a pescar, ¿no? A comer crustáceos, a comer ranas, a comer anfibios, a comer moluscos que están en el agua. Ellos se alimentan de eso. Y son tan pobres estas comunidades que ni siquiera tienen estufas o medios de cómo cocinar. Entonces, se ha convertido en un hábito milenario en estas comunidades, de modo que ellos están acostumbrados a comerse eso crudo. Y así perpetúan los ciclos de transmisión por generaciones y generaciones. Entonces piensen así, estamos en un escenario epidemiológico, ¿no? Y dentro de ese escenario epidemiológico hay un evento epidemiológico característico que se llama gastrodiscoidiasis. Es el evento epidemiológico que está pasando. Y está pasando por la presencia de este tremátodo y que completa su ciclo de vida y es transmitido a lo que nosotros nos interesa, que es el hombre. ¿Entendieron? Bueno, se fueron. Hola. Sí, profesor. Sí, se entendió, profe. Bueno, eso. Entonces íbamos por desarrollo en el hombre. Las larvas se transforman en forma adulta en el ciego, eso ya hasta lo hablé, y en el colon ascendente del intestino grueso. Y ahí comienza a depositar huevos no embrionados que son excretados en las heces. Y así sigue el ciclo. Los huevos maduran en el agua y eclosionan para liberar miracidios, los cuales infectan caracoles. Entonces, estos huevos que se encuentran en el medio ambiente recibiendo estímulos para entonces entrar en el proceso de embriogénesis. ¿Se acuerdan que en las clases de biología parasitaria yo les decía que en los huevos hay células germinativas? Y esas células germinativas van a dar ayudar o van a generar los siguientes estadios del ciclo de vida. Entonces, esto es lo que pasa en los cuerpos de agua. En el caso de los caracoles, la larva experimenta varios estadios de desarrollo, tales como esporoquiste, redia, de 2 generaciones, y cercaria. En el caso de las plantas, la cercaria, después de su desarrollo en moluscos, escapa de estos y se enquista como metacercaria en la superficie de estas plantas. Y los humanos y cerdos, que son comunes en esas áreas endémicas,
se contamina por la ingestión de las plantas acuáticas. Y aquí es un resumen del ciclo de vida, ¿no? Comenzando aquí, ¿no? Con la desenquistación en el duodeno. Allí la metacercaria se une a la mucosa y se desarrolla en un individuo adulto. Entonces lo que hay allí es deposición de huevos, ¿no? En las heces, que son excretados, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el papel del hombre en esas comunidades endémicas? O del cerdo, que también puede defecar los huevos. Es que el hombre hace sus necesidades en estos cuerpos de agua. Y esa es la manera en que el hombre participa en la continuidad de los ciclos que se dan en las comunidades endémicas. El puerco también. Entonces, ya nosotros hablamos del miracidio. Yo creo que ya estamos cansados de hablar de los miracidios que tienen un epitelio ciliado y todo esto. Tiene glándulas de invasión. Entonces, él llega donde está el molusco y allí va a sufrir, ¿no? Una transformación para convertirse en ¿qué? El miracidio. Si recuerdan el ciclo de Phaseolosis bursti, que fue uno de los quiz de laboratorio que les puse, ¿no? Al grupo A y B. Allí pasan a ¿qué? Exacto, Jennifer. Aquí tengo una pregunta. Jennifer pregunta si los huevos se embrionan en el ambiente acuático. Sí. Los huevos, cuando son depuestos, llegan al medio ambiente y por estímulos que pueden ser temperatura, puede ser luz, solar, ¿no? Ese estímulo dispara lo que es la embriogénesis, ¿no? Sobre todo de las células germinativas para formar el siguiente estadio, ¿no? En este caso era miracidios. Bueno, eso son ciclos que tienen que ver con activación de ciertas células principalmente en el huevo. O sea, para que se dé eso, ellos vienen de un ambiente totalmente anaerobio, oscuro, y pasan a un ambiente exterior donde hay oxígeno, hay luz, hay un cambio total de ambiente donde esos huevos, ellos son capaces inclusive de, con ese oxígeno, comenzar a activar. Sí, porque ellos no tenían energía. Acuérdate que en un ambiente anaerobio, ellos producen poca energía. Entonces, cuando llegan al medio ambiente, ellos disparan lo que es el ciclo de Krebs y tienen una glicólisis completa. Ahí entonces ellos comienzan el proceso de diferenciación celular
por la activación de esos mecanismos en el exterior. Sin embargo, cuando están en el duodeno, en el yeyuno, allí el adulto sobrevive porque él tiene la facilidad de utilizar rutas metabólicas que llegan a una fermentación que va a producir ácidos como el ácido láctico y todas estas cosas, que de alguna forma va a generar ATP para su sobrevivencia. Sin embargo, los huevos no. Los huevos están en un estado de latencia en ese ambiente. Entonces, cuando hablamos del Diphyllobothrium latum en el laboratorio de los céstados, vimos que él tiene otro tipo de larva, coracidios. Ese coracidio es activado por la luz. No te confundas. En el caso de los tremátodos, el proceso de embriogénesis es disparado por compuestos como el oxígeno, que lleva al parásito, al huevo del parásito, a comenzar un proceso metabólico específico y disparar de esta forma la embriogénesis, porque ya tienes toda la energía necesaria para la diferenciación celular que va a sufrir, para formar lo que es el miracidio. En este caso, el estímulo no es táctil. No es ni fototáctil, ni hay fototropismo. Es simplemente una activación, porque se activan sistemas metabólicos dentro del huevo para disparar la embriogénesis. ¿Entendiste, Sam? Claro. Pero en el caso de Diphyllobothrium latum, cuando yo te hablaba en el laboratorio, el coracidio sí es activado por la luz, porque él sí tiene ciertas células, ¿no?, de la misma larva que son activadas, son fotosensibles y son activadas por la luz. Entonces ahí él comienza, ¿no?, y activa principalmente la eclosión del coracidio, del huevo. Él ya viene embrionado, ¿te acuerdas? Entonces es disparado en el ambiente y la eclosión es disparada por ese estímulo fotosensitivo. Pero bueno, sigamos acá. Entonces estábamos hablando de miracidio. Él invade los tejidos blandos del molusco, en este caso el caracol que ven en el ciclo de vida. Y allí entonces va a haber un proceso de diferenciación celular, ¿no? En el caso de Gastrodiscoides hominis, no es bien conocido, ¿no? Pero se cree que pasa primero a esporocistos madres o esporocistos de primera generación y después a redia de primera y segunda generación. Se cree, ¿no? Esto se puede mimetizar en laboratorio ya, según lo que vi en los artículos científicos, se puede mimetizar la transformación, ¿no? Y estimular las transformaciones estas en el laboratorio. Entonces se ha visto que sí, la redia de segunda generación entonces produce cercarias. Y estas cercarias van a atravesar el tegumento del molusco y van a nadar por unas cuantas horas hasta alcanzar un anfibio, un crustáceo, ¿no? O enquistarse en la superficie de las plantas, que son entonces comidas por el hombre, ¿no? Como era el caso de Phaseolosis busci. Comían estas plantitas que después iban masivamente a vender a los mercados, inclusive en comunidades que no eran endémicas, y por la sobrevivencia de las metacercarias, entonces había una contaminación masiva de gente
con Fasciolosis busci en áreas endémicas. Por ejemplo, allá en Indonesia, Asia, todos estos lugares, Camboya, Vietnam, Fasciolosis busci. Entonces seguimos el ciclo de vida. En este caso ya intervienen anfibios, ya intervienen crustáceos, no solo, entonces incluso intervienen hasta ratas como hospederos definitivos en este ciclo de transmisión de lo que es este parásito. Se me tragó el... Pero... Entonces, hablemos un poco de la epidemiología de esta enfermedad. ¿Sí? El primer caso de gastrodiscoides fue reportado, adivinen dónde, aquí en la India, por Lewis y McConnell en el año 1880. Hace como 2 siglos, ¿no? Fue reportada esta enfermedad ya. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué ustedes creen que siendo reportada en 1880 hay poca información de esta trematodiasis? A mí me costó encontrar información sobre gastrodiscoides. Porque simplemente esta es una enfermedad desatendida. Estos son países pobres, ¿no? Donde existe el problema y prácticamente no se invierte mucho para conocer sobre el problema. Y tampoco se invierte mucho para la vigilancia y el control. Así que por eso sabemos poco de gastrodiscoides hominis. ¿Dónde se han reportado casos humanos? Por ejemplo, en Burma. Esta comunidad que está al ladito de Tailandia y Laos, ¿no? En Nepal, en Pakistán, Myanmar, en Vietnam, igual que Fasciolosis busci, en Filipinas, Tailandia, China no escapa, y Kazajstán, todo eso allá en Asia. Y de a milagro se salvó aquí Rusia, que está más para allá, más para por acá arriba. Pero como no se conoce, no descartamos, no se conoce a ciencia cierta la distribución real de esta enfermedad, no descartamos que se encuentren en otros países donde haya condiciones parecidas a estos países endémicos. Entonces, para decirle algo más de la epidemiología, en India, en niños, 41% la prevalencia. O sea, 41% de los niños ya están infectados o han estado infectados contra gastrodiscoides hominis. Entonces, la mayoría de los casos aparentemente están relacionados con la ingestión de vegetales, que se colectan en arroyos y ríos donde, claro, abundan, donde se da el ciclo de transmisión. Abundan las cercarias en estos ciclos, ¿no? Y que se enquistan en las plantas. Y tú sabes que el consumo de estas plantas es común en Asia. Eso es lo más fácil. Tú plantas una planta acuática, no te cobra nada por eso, alimentas a tu familia con eso, ¿no? En estas comunidades endémicas. Además de que puedes plantar en estos cuerpos de agua millares de plantas acuáticas y también llevarlas a vender a comunidades vecinas donde ni siquiera hay estos cuerpos de agua
infectar por allá también. O llevarlo al mercado local para producción, para venta masiva de los productos, todo contaminado con metacercaria. Entonces, así se perpetúa la transmisión de la enfermedad en estos países. ¿Y quién cambia la cultura de ellos? Es bien difícil. Entonces, ¿cuál es la sintomatología, el diagnóstico y el tratamiento? Porque en realidad, ustedes verán que en la bibliografía que les puse, una de ellas señala eh, eh, la gastroenteritis como una enfermedad emergente y con poca información, que es la que dice enfermedades transmitidas por alimentos, y en esa menciona al gastrodiscoides hominis y los equinostomas en ese artículo. Y me imagino que ya ustedes lo tienen, ya lo han bajado de la descripción, porque estaba en la descripción de la bibliografía de las clases pasadas. Profe, una pregunta. ¿Usted va a pasar los PPT? No, ¿Y cómo bajamos entonces las referencias? yo voy a pasar estos PPT, pero en PDF. Y allí Sí, puedes profe, buscar. pero me imagino que se refería a eso, pues si lo iba a pasar así sea en PDF, pero Sí, para tenerlos. para tener las referencias también para revisarlas. No, sí, claro, eso sí en PDF. Sí, se los paso. Entonces, seguimos porque... una cosa que yo le iba a decir, yo me quejé con la universidad porque la verdad son muchos grupos de parásitos y ellos solamente me dan 2 horas semanales para esto. Yo pedí más horas, pero el problema es que ustedes están ocupados con otras asignaturas, ¿no? Por ejemplo, el viernes solamente me dijeron que podía extenderme si acaso 1 hora más, porque dentro del grupo hay gente que tiene a las 7 de la noche clases de, creo que es microbiología clínica, ¿verdad? Que es el grupo de Santiago. El grupo de Santiago, creo que es. No está la representante de Santiago. Sí, profe, aquí estoy. Es neuroanatomía. Neuroanatomía los viernes a las 7 de la noche. Sí, Sí, correcto. bueno. Entonces, sí, bueno. Entonces, yo creo que es mucho material para darlo solamente 2 horas de teoría en la semana. Eso amerita mínimo 4 horas por semana, que si no, imagínate, tenemos que abarcar varios grupos de parásitos pasando por los artrópodos de importancia médica, ¿no? Y terminar con lo que son los protozoarios. Y es bastante difícil con 2 horas de clase por semana. Entonces haré lo que pueda. Cuando puedo extenderme un poco, me extiendo. Y Profe, usted me dice, disculpe. ajá, ¿Usted los PDF los podría enviar en el transcurso de hoy o mañana? Es que no, no, es mucho porque material lo que hay que estudiar para ir estudiando más adelante. lo que pasa es que solo voy a mandar los PPT cuando termine el grupo que estoy, eh, que les estoy eh, dando, ¿no? Sería tremátodos. Cuando termine con trematos, entonces les paso los PPT de trematos. Y las diapositivas en realidad no tienen todo, porque hay cosas que hablo que no están en la diapositiva. Por eso está la bibliografía al final. Que ahí hay creo que unos 3 libros. ¿Ustedes recibieron el programa analítico también?
Creo que no, profe. Bueno, el programa analítico que yo le envié a la Columbus, que tiene que distribuirlo, están todos los libros que yo voy a usar, que son unos 4 a 5 libros de parasitología, y también están las bases de datos de artículos que yo voy a usar, que yo por ejemplo, les dije a la gente del laboratorio cómo entrar al PubMed, ¿no? Y buscar sus artículos científicos. Una vez ven el título en la bibliografía. Pero bueno, eso, no, para que vayan sabiendo que tal vez me extiende un poco, no sé, a veces sí, a veces no, no sé. Depende. Y los PPT en formato PDF al final de cada grupo, porque yo voy actualizando, recopilando información nueva para las clases y voy agregando PPTs a los parásitos emergentes. Sobre todo me ha tocado bastante en los tremátodos porque todos, la mayoría son parásitos emergentes. Entonces, no he tenido que recurrir no solamente a libros, sino a la búsqueda de artículos. Y entonces cuando voy estructurando la clase en los PPT, busco información, coloco. ¿Entienden? Por eso no está completamente construida todavía el grupo de trematos. Entonces, cuando lo termino, que ya doy la última clase, ahí entonces mando el PDF. ¿Me entendieron? Mientras lo que, mientras lo que pueden hacer es tómenle una foto de la bibliografía. Esta que está aquí. Esta es la que yo le hablaba, de donde saqué la mayoría de la información de Gastrodiscoides hominis. Porque en los libros no hay. Y esta de Phaseolopsis busci y otras trematodiasis transmitidas por peces. En este libro de Parasitología Humana, el Wedner, de la versión 2013, Fasciola, por ejemplo, hepática, clonorquiasis, que la van a ver hoy. Essential of Parasitology, algunos ciclos de vida. La figura de los ciclos de vida que ustedes están viendo, de Fasciolosis busque, ¿no? De esquinostomas no, porque esquinostoma es del artículo, y de los otros tremátodos, aquí en Essential of Parasitology. Así que grábense eso. Seguimos entonces con fasciolosis. Y vamos por aquí, ¿no? Sí, profe. Entonces ya saben, no la estábamos por ahí, estábamos en sintomatología. por sintomatología. Ah, sí, ya yo había hablado aquí. Entonces la gastrodiscoidiasis es generalmente asintomático. Esa gente anda caminando por ahí con los adultos ahí en el duodeno. Tranquilamente, sin ningún síntoma clínico. Eso quiere decir que generalmente en estas comunidades la carga parasitaria es baja.
No, generalmente. Y esa es una pregunta de examen. ¿Por qué la carga parasitaria es baja? Esa es una pregunta allí que les dejo de tarea. Y tiene que ver con inmunología. Así que allí le preguntan a sus profesores de inmunología, ustedes que están dando el curso. Entonces, pero en el caso de individuos que tienen una alta carga parasitaria, o sea, quiere decir que el número de vermes en el intestino es alto, se pueden entonces desarrollar síntomas como dolor epigástrico, disconformidad abdominal, el individuo puede sufrir de diarrea, hasta dolor de cabeza. Otra cosa, hepatomegalia, anemia y linfadenopatía. Si me preguntan cómo ocurre la esplenomegalia, anemia y la linfadenopatía en esto, hay desinformación al respecto. ¿Cómo es la patogénesis en la gastrodiscoidiasis? Se sabe muy poco. Lo que se sabe, por ejemplo, es que a nivel local, por ejemplo, en la mucosa duodenal, se ha reportado inflamación. Y esto es debido a que el parásito, el adulto, mecánicamente, él afecta de algún modo la mucosa del duodeno. Claro, arrastrando el acetábulo o ventosa ventral cuando él está en la mucosa del duodeno. ¿Sí? Entonces, debido a la fijación del parásito también en esta mucosa se han reportado lesiones que llevan a descamación de la mucosa. Se ha reportado también infiltración con eosinófilos, linfocitos y células plasmáticas. Ya ustedes deben saber esto porque sus profesores de inmunología ya les dijeron que es un eosinófilo, un linfocito y que es una célula plasmática y que es un proceso inflamatorio. Entonces, ya ven, hay un proceso inflamatorio local. Entonces, si hay un proceso inflamatorio local, no hay solamente daño mecánico, sino que de alguna manera el parásito consigue invadir un poco la mucosa del duodeno. Hay hipersecreción de mucus y necrosis de las glándulas mucosas en estas infecciones con alta carga parasitaria. El diagnóstico, ¿cómo se realiza? Mediante la detección de huevos en las heces y el tratamiento, al igual que otros tremátodos, es el praziquantel, 10 miligramos por kilogramo de peso por día en una sola dosis. Hay una pregunta, vamos a ver. ¿Quién dice? Ana González. ¿Tú solamente has dado laboratorio? ¿No hay profesor de teoría? No, profe, nosotros Sí hay no hemos profe, dado pero teoría de inmunología. ese profe no nos ha dado clase todavía. Solamente lo hemos visto una vez en todo lo que va del cuatrimestre. ¿Y Santiago? La representante de Santiago, ¿tiene inmunología ya? Sí, nosotros solamente damos, bueno, laboratorio, porque el profesor de teoría es el mismo de Panamá. Quiere decir que usted está totalmente desinformado. Básicamente sí. Sí, profe. Sobre inmunología, sí, profe. Oye, ¿cómo va a hacer con mi examen si yo pongo mucho relación parásito hospedero? Voy a tener que
que pone las clases un poquito de inmunología. Las llamaré inmunoparasitología, para que ustedes entiendan, sobre todo cuando vayamos a filarias, nemátodos y protozoarios. Porque entre nemátodos son parásitos emergentes, se sabe poco, ¿no? Entonces voy a tener que ir poniendo en mis diapositivas algo de inmunoparasitología. Entonces, bueno, clarito con Gastrodiscoides hominis, que yo creo que ya está terminando, porque si ya estoy en sintomatología, diagnóstico y tratamiento, inclusive hablé algo de la patología aquí y el proceso patológico que causa en la mucosa del duodeno y todas estas cosas, ya prácticamente acabé con Gastrodiscoides hominis. Entonces ya sabe, si ustedes viajan a China, si viajan por Vietnam, Camboya, si viajan a la India, mucha gente viaja a la India, ahí ellos pueden tener muchas enfermedades, pero son buenos matemáticos, son buenos bioinformáticos y están bien desarrolladas ciertas disciplinas en la India. Entonces, además de que hay algunos lugares turísticos muy, muy bonitos allá, entonces la gente los visita. No vayan a ingerir cualquier cosa por allá, crustáceos, no vayan a comer rana, ni uno de estos moluscos, ni platos preparados con plantas acuáticas, ni nada de estas cosas. ¿Capisce? Entendido, profe. Listo, entonces que el viaje sea placentero a India. Oye, sí, como que... Entonces vamos a algo a la fascioliasis. Esto lo vimos en el laboratorio ya también. La